de la mañana es la reunión, ¿no? De la dirigencia del balompié ecuatoriano, ¿no? Los dirigentes de los clubes, la dirigencia de la Liga Pro se van a reunir hoy, 11 de la mañana en la sala o salón auditorio de la UES, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Son las 7:32. Vamos hasta Quito, la capital de la República. Y estamos saludando ya a Cristian Zurita. Qué gusto enorme. A mí no me gusta ni siquiera decirle a Cristian, ex candidato presidencial. A mí me encanta más decirle colega periodista. Un gusto enorme. Es Alberto Quintana. Cristian, ¿qué tal como te levantas en Quito a esta hora de la mañana? Bienvenido. Gracias siempre por este espacio. Siempre me siento pues muy valorado porque me consideren para sus opiniones, Alberto. Muy buenos días. Sí, Quito, a diferencia de los otros días, aparece algo nublado. Ya sabemos cómo esta ciudad no suele cambiar la temperatura a esta hora, que por lo regular es entre 9 y 11 grados de Celsius. Sí, así es. Yo estuve la semana pasada, me tocó trabajar jueves y viernes en la capital y vea usted que también hay esas afectaciones climáticas. Entrando en materia, estaba hablando hace un ratito en referencia pues a este debate que hay a nivel parlamentario sobre el tema de la ley de extinción de dominio, ¿no? Y me venía a la memoria, ¿no? Hace algunos meses, ¿no? El doctor Íñigo Salvador, cuando ocupaba pues la representación de la Procuraduría General del Estado, le daba impulso a nivel institucional al tema de la llamada ley de repetición, ¿no? Tenía otro nombre más extenso, pero en sí es la ley de repetición. Y yo hacía una consulta, ¿cómo puede ser que haya representantes parlamentarios en nuestro país y organizaciones políticas que a marcos legales de esa naturaleza? Por un lado, lo que tiene que ver con la ley de extensión de dominio o temas como la ley de repetición se opongan, ¿no? Para un periodista como Cristian Zurita, ¿qué denota aquello? Creo que a la luz del caso Metástasis se identifican las razones por las cuales algunos grupos políticos bajo ninguna circunstancia han querido que esto se apruebe, ¿sí? Sobre todo en su momento con la ley de repetición que obliga, ¿sí? O abre el camino más expedito para que el gobierno pueda recuperar recursos económicos de aquellos que han abusado luego de que se emitan sentencias. Hoy no tenemos esa posibilidad y mire, estamos enfrentando este momento o conociendo cómo los procesos internacionales, sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Se han entregado millonarios sobornos en los que se identifican que al menos hay ganancias por 1.000 millones. ¿Sí? Ayer que hemos conocido, internacionalmente, ¿sí? Que el señor Peré, ¿sí? Enrique Peré, conocido con el nombre de hermanito, hay muchos periodistas del Wall Street Journal que en este momento están contando, asombrados del proceso judicial, en los cuales establecen que Peré habría entregado 99 millones de dólares en sobornos. Si entregan 99 millones en sobornos, ¿sí? Significa que al menos, ¿sí? Al menos tuvieron regalías por 1.000 millones. Este momento con una ley de repetición, ¿sí? Este momento con una ley es algo parecida, podríamos tener una posibilidad de ir a recuperar esos recursos económicos, ¿sí? No por esos juicios, sino por lo que ellos deben responder en el Ecuador. En este momento, México, ¿sí? México le está solicitando a la empresa Vitol que le devuelva los recursos robados dentro de toda esta trama que involucra una serie de países y donde nosotros jugamos un papel preponderante. Y aquí no podemos hacer absolutamente los recursos de estos hechos de corrupción. El mejor ejemplo es ese, el que estamos en este momento observando en lo que pasa. Hay sendos reportajes que están sacando en México en los cuales se dice que ese país le exige a Vitol la entrega de los recursos económicos otorgados en procesos de corrupción. Y aquí silencio. Aquí todos simplemente estamos observando como que si fuera un partido de fútbol lejano lo que está sucediendo en las cortes de los Estados Unidos cuando observamos que han existido miles de millones de dólares en juego y somos incapaces de ver la forma en que podemos acceder a estos recursos económicos. Repito, el señor Peré y Casa, ha señalado que entregó
96 millones de dólares en sobornos. 96 millones. Pensemos que es el 10%, es decir, casi 1.000 millones de dólares en regalías en un negocio que los ecuatorianos no hemos metido mano, los norteamericanos han hecho todo el trabajo y nosotros somos incapaces de buscar la forma de que este momento en el cual no tenemos recursos absolutamente para nada, ¿sí? No tengamos acceso a ese dinero. Es increíble, Cristian, ¿no? Un poco como que la sociedad hasta normaliza este tipo de situaciones y vemos, ¿no? Tú te refieres a los trabajos periodísticos de nuestros colegas del Wall Street Journal, el Excelsior, Reforma en México también, pues están dándole duro a esta temática. Es increíble. Está con nosotros también conectado Cristian, nuestro director general Eduardo Mendoza Paladines, a quien siempre me da gusto saludar. En este caso, pues vía remota. Querido Eduardo, buen día. Intégrate pues a esta entrevista, a este diálogo con Cristian Zurita. Muchas gracias y un abrazo, Cristian. Discúlpanos, en Guayaquil llueve y cuando en Guayaquil llueve se dañaron un par de carros y yo debía estar a 10 minutos, 15 minutos antes y todavía no llego. Así que buen día, gracias por estar en I-99. Hace pocos días tú publicas una información respecto a algunas cosas, pero vamos a comenzar y son interesantes. Vamos a comenzar, Cristian, porque conozco que has tenido una amenaza a tu integridad y a tu vida y a la de tu familia. ¿Nos puedes contar un poquito de eso, por favor? Eduardo, bueno, es un proceso que ha sido constante desde que tuve que asumir el papel de reemplazo de Ferdato, ¿sí? En primera instancia, este tema se hizo público porque cuando se anunció mi candidatura hubo una amenaza súper evidente y clara por parte de una serie de cuentas que que venían sobre todo de Centroamérica. Se entendía que algunas estaban en Nicaragua, en Honduras y otras en el sur de México, que tenían relación a unas cuentas llamadas Jalisco, Cartel Jalisco Nueva Generación, ¿sí? Por eso es que a mí se me entregaron medidas cautelares, justamente porque se identificó la gravedad de lo que significaba estas amenazas en cuentas que directamente están relacionadas al manejo y a la información de narcotraficantes que se emiten en la región. Así inició todo esto y luego ha sido pues sobre todo una escalada que ha sido evidente en redes sociales, ¿no? A eso se sumaron, por ejemplo, las cuentas troll de Javier Jordán, ¿sí? En los cuales incluso pues presentaban imágenes y fotografías de mi casa, ¿sí? No es extraño que ellos tengan las imágenes de mi casa porque buscaron las direcciones, ya sabemos que tenían toda la posibilidad de acceder a ellas y pues en el caso del juicio que él intentó iniciar en los Estados Unidos, pues recibí como 3 notificaciones no oficiales, por supuesto, sino que lo hacían a través de DHL y a través de otros supuestos citadores, ¿sí? Y en esas circunstancias, este tema ha sido pues constante y, y ha ido, diría yo, aumentando, porque la violencia política, sobre todo en mi contra, de quienes consideran que soy efectivamente un peligro, pues ha aumentado, ha aumentado. Eso es muy evidente en o en cualquier mensaje que yo haga público a través de redes sociales, ¿sí? Sea TikTok, sea Facebook y sea sobre todo X, la antigua red llamada Twitter, pues eso se evidencia, ¿sí? Eh, Desde el punto de vista más formal, en lo que significa que el manejo de mi cápsula de seguridad, la cápsula que la policía me ha dotado, ¿sí? Han existido en estos últimos meses la evidencia, ¿sí? De la participación y seguimiento a mi domicilio, a mi casa, ¿sí? De personas por demás extrañas y se ha solicitado tanto a la Dirección General de Inteligencia como a otros que se inicien investigaciones con respecto a estos temas. ¿Sí? Esa es la realidad. Y pues el tema más allá de la amenaza, yo creo que nosotros hemos vivido
Momentos claros desde el atentado, ¿no? El atentado es evidente y luego pues la condición de asumir pues la voluntad de tomar la posta de Fernando desde el punto de vista político significó pues una condición real de riesgo, ¿sí? Más pues las declaraciones por demás frontales que yo hago a nivel público, ¿no? Así que pues es difícil que esos niveles de riesgo y de amenazas, pues no disminuya. Te digo esto porque ayer vi, Cristian, que a nuestro amigo Fernando Villavicencio, 3 veces antes, 3 veces y 3 meses antes y cercano a la desgracia de su muerte, se le habían hecho, se le habían hecho advertencias, la inteligencia policial y militar, y lo habían llevado al anterior gobierno, ¿no? Entonces, quería saber que estás tomando todas las precauciones. Por ejemplo, esta semana hiciste una publicación respecto a financiamientos y a uso de lavado de activos. Ahorita estás diciendo esto de los hermanos Pérez y del dinero, y tú eres un periodista valioso, un ex candidato presidencial, y pues primero que tienes que tener los recaudos, y segundo la pregunta que todos hacemos, mi querido Cristian, ¿no tienes miedo, sobre todo después de lo que pasó con Fernando Villavicencio, nuestro amigo? Bueno, con los meses y el pasar del tiempo, el entender los hechos y en retrospectiva, obviamente que sí. Sí, Eduardo, porque los enemigos son poderosos y están afuera y están presentes. Y se toman las redes sociales para hablar de ello, ¿sí? Y pues limpiar su impunidad eh, con con palabras bruscas que siempre dejan en evidencia. Pero mira, a la luz del caso Metástasis, en el cual pues ya conocemos quién es uno de los autores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio, como es Javier Cordán, ¿sí? En este momento, un hombre con miedo y con dinero y poder es peligrosísimo, ¿sí? Claro. Y mucho más cuando yo le he dicho que directamente está relacionado con el crimen de Fernando Villavicencio. Mucho más. Entonces, entiendo la gravedad de los hechos, ¿sí? Entiendo que es un momento difícil para nosotros, pero también para él, ¿sí? Y pues espero que la justicia, la nacional y la internacional hagan todos los esfuerzos, ¿sí? Para que este sujeto, ¿sí? Pueda ser extraditado, ¿sí? O deportado para que responda por todos estos hechos relacionados al narcotráfico y a la narcopolítica en nuestro país. Correcto. Ahora te llevo a lo que estabas hablando. Tú sabes que yo siempre que veo todas estas denuncias en los Estados Unidos, y primero siempre los cogen presos, así hagan a los ecuatorianos, así hagan un arreglo con la fiscalía, pero además de eso devuelven, pues, Cristian. Aquí ni los cogen presos ni devuelven lo que tienen que devolver. Es decir, se ve burlada la justicia y no devuelven, pero es nada. Y después de poco regresan con todo el dinero a disfrutar como si no hubiera pasado, lo que es terrible por la impunidad, Cristian Zurita. Es el gran problema del país. Y en este momento que se debaten recursos, la necesidad de obtener recursos económicos a toda costa para la supervivencia del sector público, ¿sí? Pues allí están esos recursos. Todos aquellos que están ligados a los hechos de corrupción en los cuales Fernando Villavicencio nunca se equivocó. Nunca se equivocó. Porque evidencia que si nosotros hubiésemos hecho las cosas bien, o sea, eh, ¿cuántos de millones de dólares este momento el Estado, sí, sea en el gobierno de Correa, sea en el gobierno de Moreno, en el de Lazo y en este, podría tener acceso para enfrentar las crisis, sí? Que no son crisis en verdad, porque la crisis en términos reales nos lleva a algo mejor. Y lo que tenemos es, pues, es un círculo de conflictos y de incapacidad estatal de poder salir de de un hueco, ¿sí? Para afrontar los verdaderos problemas que tiene el Ecuador de forma real. Aquí deberían generar, el presidente Noboa debería encaminar este país, pues, a salir de este hueco. Es un hombre joven, es un hombre que ha recorrido y vivido el mundo y que está aprendiendo rápido, ¿sí?
Y debería tomar estos ejemplos que vemos internacionalmente, ¿sí? Para poder, pues, encontrar, si no en este momento, al menos en el futuro, mejores caminos para recuperar esos recursos económicos. Ayer estas cifras que a través de la red X se daban por los periodistas del Wall Street Journal nos dejaban a todos estupefactos. 96 millones de dólares en sobornos solo por parte de, 97, perdón, solo por parte de Antonio Pérez. Solo por parte de Antonio Pérez. Es decir, el 10%. Es decir, 1.000 millones en los negocios que se llevaron. Es decir, 97 millones de dólares para repartir todo tipo de recursos como parte de los sobornos de los negocios petroleros. Y no lo podemos ver. Está allí la información y los ecuatorianos no nos indignamos y no lo podemos ver. No sé qué nos sucede. Tiene que haber decisiones reales, tiene que haber propuestas reales en la Asamblea. Sí, pero están preocupados más en sus condiciones empáticas o no, porque si es que el gobierno les trata o no les trata bien. Sí, es allí donde tiene que haber procesos reales de cambio y ahora sí que estamos a puertas de tratar de aprobar pues la ley de extinción de dominio, ¿sí? Que busca quitarles los bienes a delincuentes, a corruptos, exfuncionarios, sin que exista de por medio una sentencia penal, es el momento en que podríamos actuar, ¿sí? Porque dentro de esos procesos podríamos solicitarles a todas estas empresas que se han enriquecido con el petróleo, Bumbo, ¿sí? Vitol, Trafigura, ¿sí? Que efectivamente indemnicen al Estado por los daños y perjuicios causados en los hechos de corrupción. Ahora, se ha dicho otra gran verdad, Eduardo, ¿sí? Y Antonio Pérez ha dicho que en el Ecuador no se puede hacer negocios si es que no existen de por medio sobornos. Es terrible. Eso nos pone en la peor condición en la picota, es decir, además de que somos el país más violento del mundo y no podemos hacernos cargo, ¿sí? De lo que nosotros hemos constituido, ¿sí? Además, no podemos hacer negocios si es que no pagamos sobornos, ¿sí? Es decir, peor, yo creo que ya no podemos estar. Debemos mirarnos en la última grada de desarrollo que tiene la región y el mundo, ¿sí? Y casi mirarnos inalcanzables de encontrar un camino real de vivencia digna para los ecuatorianos. Eso no es justo. No es justo que tengamos que enfrentar esto. Necesitamos unos procesos enormes de transparencia. Necesitamos que todos aquellos que han estado involucrados, empresas grandes, transparenten sus funciones, sus trabajos y cómo efectivamente impulsan desde la corrupción estos hechos, porque hay que creerle a Eduardo Pérez, pues, hay que creerle de todas las maneras y decir, todos los negocios que hacemos deben pasar por la duda, ¿sí? Y todo lo que hace compras públicas debe pasar por la duda. No debemos creer absolutamente en nada de lo que nos dicen y poner en tela de duda, porque lo contrario no vamos a cambiar. Y que la Asamblea haga su trabajo y que el presidente, pues, mire aquellas líneas que efectivamente por las condiciones urgentes no le están permitiendo observar y vea dónde debe recuperar los recursos económicos. Eduardo, allí está. Este momento, ¿qué decía Fernando Villavicencio? Necesitamos dinero para enfrentar la grave crisis económica que se enfrenta. Como vemos que sucede, ¿a dónde debe ir? A renegociar los contratos petroleros. Claro. ¿Sobre con quién? Con Schlumberger. Sí, Schlumberger tiene un costo de producción por barril de $29. El Estado tiene un costo de producción por barril de $10. Denles una ganancia de 3, ¿sí? Y obtenga al menos la mitad. Y va a obtener no menos de 500 millones para este año. Y soluciona parte de los problemas, no solo de estarnos metiendo la mano al bolsillo a todos los ecuatorianos. Estas empresas que se han beneficiado, ¿sí? Sobre todo Schlumberger, tiene que entrar en un proceso de renegociación de sus contratos y bajar considerablemente la tarifa del costo de producción para tener recursos económicos. Eso es lo que se debe hacer en este momento. Presidente Noboa, renegocie los contratos con Schlumberger, baje la tarifa del costo de producción de esta empresa que se ha llevado miles de millones de dólares en acuerdos corruptos firmados desde el gobierno de Rafael Correa en adelante. Una más de mi parte para pasarla a mis compañeros nada más, a mi querido amigo y colega.
Cristian Zurita, periodista de investigación, y tiene que ver con el tema justamente que estabas hablando, Cristian, de la Asamblea. Ayer habían voces de la lista 5 y de la lista 6 diciendo que no podía hacerse la extinción de dominio hasta que no hubiera una sentencia ejecutoriada. Evidentemente la ley, la teoría, Marco, dice que eso debe ser, pero todos sabemos, pues, con el caso Metástasis, cómo ha tenido arreglado a todos los jueces y todo lo que ha pasado. ¿Qué sugieres tú al respecto, mi querido Cristian, como pregunta final mía? Es que, Eduardo, hay que señalar y establecer quiénes son estos sinvergüenzas asambleístas que digan eso, porque eso es falso, totalmente falso. El concepto, el concepto de esta ley de extinción de dominio tiene por objeto quitarles los bienes en un proceso expedito sin que exista una sentencia penal de por medio. Ese es el objetivo. Así se está pensado, así funciona, así es el estándar internacional. Este estándar internacional nació sí, con el enfrentamiento que existió en Colombia contra los narcotraficantes y entendieron que quitándoles sus fortunas logran efectivamente acabar con los carteles. Entonces el objetivo es que en un proceso administrativo, sin que de por medio tercie una sentencia penal, se les quite los bienes y se les quite pues los recursos que les permite actuar y consolidar su economía criminal para actuar con impunidad, tanto en la justicia como en su capacidad logística de movimiento de sus negocios. Ese es el objetivo. Insistir que se necesita una sentencia para quitar los bienes es estar junto a los narcos, es estar junto a los corruptos, ¿sí? Esto tiene que ser un camino expedito administrativo. Internacionalmente, el estándar es ese y no hay otro. Y si siguen insistiendo que se requiere una sentencia, pues ya sabemos con quién están. Están del lado de los corruptos, están del lado de los narcotraficantes, están al lado de los grupos de delincuencia organizada, están al lado de los terroristas del Estado. Esa es la realidad, Eduardo. ¿Hay alguien, Ramiro, no sé, Alberto, que está en cabina? Sí, agradecerle a Cristian. Muchas gracias, Cristian. Y desde la sociedad civil también debe darse mucho impulso. Ojo, no hemos hablado de estos dos marcos legales. El uno que está en este momento en pleno debate, la ley de extinción de dominio, pero no nos olvidemos del otro. La Procuraduría General del Estado debería de retomarlo, ¿no? Ya que en el anterior periodo legislativo pues no pasó lo del tema de la repetición, estimado Cristian, y desde la sociedad civil sí debe de darse mucho impulso a aquello. Enviarte un fuerte abrazo, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Muchas gracias a ustedes, un gusto saludarlos, buenos días. Buen día, son las 7. Un abrazo. 7 de la mañana con 55 minutos. Cristian Zurita, periodista de investigación, ex candidato presidencial. Antes de irnos a la pausa